Buen día para todos. Mi nombre es Oscar Horacio Rodríguez Quintero y en este nuevo video voy a continuar presentando otro tipo de modulación digital banda base. Una particularidad de estas modulaciones es que se juega con el ángulo y la amplitud de la portadora. Otra particularidad que presentan es el nombre, ya que son mejor conocidas como modulaciones basadas en constelaciones. Cuando hablamos de modulaciones basadas en constelaciones, podemos notar que se apoyan en una tabla de la verdad, lo que indica que para cada constelación existe una tabla de la verdad. El objetivo de la modulación es hacer un uso más eficiente del espectro, lo que traduce en usar menor ancho de banda o usar el mismo ancho de banda pero para una mayor rata de bits, siempre y cuando el ruido del canal lo permita. Ahora vamos a profundizar en un tipo de modulación basado en constelaciones denominado MPSK, donde M será el valor de la fase a usar en la modulación. Para nuestro ejemplo utilizaremos 8 fases. Luego la modulación se llama 8PSK y estará representada por 3 bits, ya que 2 a la 3 equivale a 8 y son 8 posibles combinaciones de fases las que podemos encontrar. El ángulo que tenemos que alcanzar o que podemos modelar equivale a una circunferencia completa, y estos son 360 grados o 2pi, los cuales debemos dividir en 8. Entonces, ahora ya podemos diseñar nuestra tabla de la verdad y esta se construirá de la siguiente manera. Lo primero es generar una columna para nuestras posibles combinaciones binarias. Tenemos que 2 a la 3 equivale a 8, entonces serían 3 bits. Y vemos que los ubicamos de forma ascendente. El código que utilizamos se denomina código de Gray y pues lo usamos ya que porque es el más indicado, dada su variación entre un valor y otro de tan solo un bit o una posición. En la siguiente columna vamos a ubicar los ángulos. Estamos hablando de PSK, estamos hablando de variaciones de fase o de ángulo. Entonces vamos a ubicar los ángulos que simbolizan estos 3 bits. Eso lo hicimos, ya lo habíamos dicho antes, tomando mi 2pi y dividiéndolo en 8. Lo mismo para acá, pero en grados. Siempre que hablamos de constelaciones, decimos que nos apoyamos en una tabla de la verdad. Pues acá presentamos la tabla de la verdad y la constelación tendría la forma más o menos siguiente. Hablamos de MPSK, o sea que la M puede valer la cantidad de bits que nosotros queramos. Para nuestro caso es 8PSK, pero en la imagen que estamos mostrando estamos hablando de 16PSK. Luego tenemos 16 posibles combinaciones de nuestros bits y 16 posibles ángulos. Entonces, la constelación es lo siguiente. Entonces, tomar la posición del ángulo y asignarle nuestro valor. Entonces, por tanto,
mostramos esa relación entre la tabla de la verdad y el diagrama de constelaciones, que es el que estamos presentando a continuación para 16 PSK. Vamos a profundizar un poco más para nuestro ejemplo, el cual es 8 PSK, y pues ahora continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de la tabla de verdad. Notamos que allí hay unos bits simbolizados por medio de unos ángulos o fases. Estos ángulos se representan o representan como tal una señal sinusoidal. Entonces, en esta imagen podremos detallarla de mejor manera. Vemos que cada ángulo me va a representar una posición de altura de nuestra señal sinusoidal. Entonces, acá vemos esta tabla comparativa entre grados y radianes. Entonces, cada posición la podemos proyectar sobre esa senoide y vemos como un punto de partida para nuestra señal. ¿Qué indica esto? Para explicarlo de una manera más fácil de entender, vamos a utilizar este simulador. Acá tenemos un simulador MPSK pasobandas. Es MPSK, pero pues lo he configurado para que sea 8 PSK, dado el ejemplo que estamos presentando. ¿Qué contiene este simulador? Contiene un generador de bits aleatorio, contiene dos bloques. Estos dos bloques me ejemplifican la modulación y estos dos bloques me ejemplifican la demodulación. Entonces estos dos bloques son los moduladores y estos dos son los demoduladores de mi señal. Lo primero que vamos a analizar serían la señal de mi generador de bits y mi señal compleja que sale de mi bloque modulador. Estas señales que mencioné son las que me ejemplifican mi tabla de verdad. Por lo mismo, pues vamos a capturar la señal de salida que contiene los bits y la señal compleja que me está generando el modulador. ¿Cómo funciona esto? Entonces, mi generador de bits, estamos suponiendo que es, no sé, el dato o el mensaje que vamos a transmitir, manda bits de diferentes bits con un mismo periodo. ¿Qué hace mi modulador? Como es 8 PSK, o sea, lo que hace es toma paquetes de 3 bits o toma grupos de 3 bits y los empaqueta, los va tomando y los va empaquetando de a 3, de a 3, de a 3, y me los va a ir simbolizando mediante un ángulo, como lo vemos acá. Entonces, toma 3 paquetes y los simboliza mediante un ángulo. ¿Cómo se ve esto? Entonces, he sacado en este simulador un osciloscopio aparte para poder ver esas dos señales y la vemos de acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, vienen mis paquetes de 3 bits y se me van a me van a ser representados mediante un símbolo. Entonces, notamos que esta es la señal de salida de mi modulador. Va a ser una señal senoidal, la cual viene sin oscilación cada 3 bits. Entonces, cuando aparece el tercer bit, quiere decir que ingresa un nuevo paquete. Entonces, al ingresar un nuevo paquete, me tiene que generar la misma senoidal, pero su fase de partida va a cambiar, como mostramos en este gráfico. Entonces,
Para la posición 0,001 vemos que el punto de partida es este. Para la posición, dependiendo de la posición, el punto de partida de mi señal sinusoidal va a variar. Lo podemos ver acá, entonces acá anotamos para 0 grados, para pi cuartos, o sea, en qué posición va a arrancar mi senoide para el código de bits que tenemos ahí presentes. Entonces acá lo estamos viendo. Entonces, cuando el bloque o el paquete contenga 3 bits, los cuales valen 0, nuestra senoide tendrá que empezar en 0. Cuando el paquete de 3 bits me esquematice el 001, nuestra señal sinusoidal tendrá que empezar en pi cuartos. Y así sucesivamente. Entonces, con esta gráfica es que podemos expresar todo como debe ser. Entonces, acá vemos para la posición, la ubicación en la cual aparece nuestra senoide. Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestro simulador. Entonces, paquetes de 3 bits, en este caso 101, y el cambio de fase de mi senoide. Otros 3, 1, 2, 3, y vemos nuevamente el otro cambio de fase. 1, 2, 3, otro cambio de fase. 1, 2, 3, acá debería estar el otro cambio de fase. Entonces, así es que se relacionan mi tabla de verdad y mi modulación. O mi diagrama de constelaciones, pues ya le había mostrado cómo era que variaban. Entonces, esa es la relación que existe entre ellos dos. Entonces, dependiendo el código de 3 bits que haya, vamos a tener la fase de mi seno va a variar. Entonces, hay algo acá que de pronto estaba pasando por alto. Yo estoy hablando de modulación pasobandas. Entonces, acá tenemos, este modulador me dice que es un modulador banda base. Entonces, ¿cómo es que obtenemos la modulación pasobandas? En las comunicaciones, siempre lo primero que encontramos es un modulador banda base. Entonces, ¿qué hace un modulador banda base? No importa el tipo de modulación que se haga acá, la frecuencia a la cual se realiza esa modulación. Entonces nosotros modulamos, tenemos ese espectro, pero la frecuencia en la cual se encuentra esa modulación es frecuencia cero. Es como si tuviésemos el espectro acá, lo modulamos, pero lo dejamos centrado en una frecuencia f igual a cero, en una frecuencia cero. Entonces, por eso se denomina modulación banda base. Entonces, modulación pero con frecuencia cero. Después de generarle mi modulación banda base a mi señal, vamos a generar una señal que se denomina señal compleja o envolvente compleja. Entonces, cuando tenemos la envolvente compleja, tenemos acá nuestro espectro de esa envolvente compleja, lo hacemos pasar por un add converter. Entonces, esta viene siendo la parte de radio conocida como BTS. Entonces, acá ¿qué hace esta parte? Entonces, acá lo que hace es que toma mi señal, toma mi espectro, lo multiplica por una señal portadora que lo que hace es tomar el espectro y desplazarlo a una frecuencia alta. Normalmente esto no se ve en los libros o en los simuladores, ya que se da por hecho que este paso existe. Entonces, de la modulación banda base continúan y hacen todo lo referente a la demodulación, pero trabajando siempre con banda base, porque dan por hecho que ya todos tienen conocimiento acerca del add converter. Entonces, ¿qué hace el add converter? Las señales se transmiten en alta frecuencia. Entonces, modulamos nuestra señal, tenemos nuestro espectro, tenemos nuestra envolvente compleja,
y lo que hacemos es hacerla pasar siempre por un add converter, que lo que hace es tomar esa señal y trasladarla a una frecuencia alta, cuya frecuencia será el valor de la portadora que se asigne. Esto es, tengo entendido que es lo más costoso, lo que más vale para las empresas. Por tanto, siempre ellas tienden a modificar la modulación, más no la parte de BTS, que es la parte de radiofrecuencias, donde se toma el espectro y se lleva a altas frecuencias. La parte receptora encontramos el down converter. ¿Qué hace el down converter? Toma la señal espectral que se encuentra en altas frecuencias y la baja a la frecuencia cero. Entonces, lo que toma es el espectro que está en una frecuencia altísima, dependiendo del valor de la portadora, y lo trae hacia mi frecuencia cero. Entonces, eso es lo que hace mi down converter. Me bota nuevamente mi señal, o acá mi envolvente compleja, la cual volvemos a hacer pasar por mi demodulador banda base, que es un demodulador para frecuencia F sub 0, y por último tenemos mi señal de mensaje ya demodulada. Entonces quise adicionar esto porque pues de pronto estábamos hablando de modulación paso bandas y pues no había enfatizado en esto. Entonces, cuando la señal pasa por mi modulador, tendremos acá una señal o una envolvente compleja en banda base, y después de pasar por mi add converter, ya ahí sí se convierte mi señal en paso bandas. Altas frecuencias, bajas frecuencias, o frecuencia cero, mejor dicho. Frecuencia cero, altas frecuencias. Altas frecuencias, frecuencia cero. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto: las señales se transmiten en altas frecuencias. La modulación se hace para frecuencia cero. Acá aparece pues otro término interesante. Yo lo mencioné, envolvente compleja. ¿Qué es eso de envolvente compleja? Entonces, la envolvente compleja es la señal que corresponde a la señal modulada, pero donde se ha forzado la frecuencia portadora para que sea frecuencia cero. Otra forma de analizar esto de la envolvente compleja es mediante la utilización del concepto de fase y cuadratura. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Entonces, eso está ligado a mi señal, a mi constelación, y también está ligado a mi tabla de verdad. ¿Cómo se expresa esto? Entonces, cuando tenemos graficada nuestra constelación, si la proyectamos, podemos obtener mi señal de cuadratura y mi señal de fase. Entonces, esta proyección me genera unos valores de magnitud, los cuales están entre 1, los vamos a ubicar entre 1 y menos 1 para ambos lados. Entonces, la parte de cuadratura es la parte real de mi señal. La parte de fase es la parte imaginaria de mi señal. ¿Cómo tenemos esto? Entonces, en el add converter, lo que hacemos es tomar mi señal compleja o mi envolvente compleja y multiplicarla una por una seno y otra por una coseno. Entonces, de esta forma obtenemos la parte real y la parte imaginaria de mi señal, y la podemos graficar en fase y en cuadratura. Entonces, ya más o menos mostré cómo se vería. Entonces, cada vez que aparezca el código, va a estar representado, va a tener una representación. Cada punto de mi constelación va a tener una representación en fase y también va a tener una representación en cuadratura, dado que cada punto representa un valor complejo. La tabla de verdad
ahora quedará de la siguiente forma. Entonces ya dijimos que el valor máximo va a ser 1 y el valor mínimo va a ser -1. Entonces esta es nuestra tabla de la verdad con los valores correspondientes a fase y a cuadratura. Ahora vamos a ver nuestra simulación y vamos a analizar si el grupo o el paquete de bits corresponde con la señal en cuadratura. Para poder ver esto se debieron hacer ciertos desfases para poder sincronizar mi señal, dado que la señal binaria, al ser tomada y empaquetada en bloques de 3, en grupos de 3, pues va a tener ciertos retardo con referencia a la señal en cuadratura. Entonces generé ciertos retardos para poderla sincronizar. De igual manera, también modifiqué mi generador de señal de tal manera que me pudiese generar eh, mi línea de código de forma ascendente, tal cual como lo tengo en mi tabla de valores. Entonces, vemos que para mi señal 000, para mi señal, mi código 000, la representación en cuadratura y en fase equivale a 1 y 0 de la forma como lo estamos viendo. Entonces, cada 3 bits es un símbolo y se expresa acá de la siguiente manera. Entonces, 0 y 1. La señal número 1 es mi señal de fase y la número 2 es mi señal de cuadratura. Entonces, vamos viendo el ascenso. Mi siguiente señal sería 001. Entonces, fase será raíz de 2 sobre 2, que más o menos es 0.7, y de igual manera la señal va a ser raíz de 2 sobre 2 para mi cuadratura. Entonces, de esta manera puedo comprobar que mis símbolos o sea, que mi señal de fase y mi señal de cuadratura están descomponiendo de forma correcta o representando de forma correcta mi constelación, la cual presento a continuación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos fragmentando cada punto que es representado de forma compleja en su parte real y su parte imaginaria. Acá los estamos viendo, cada 3 valores me están representando, se están expresando de forma acá en fase y en la parte real. Entonces, cada 3 símbolos con esta simulación pues queda comprobado que el simulador funciona de la manera deseada y está cumpliendo con nuestra tabla de la verdad. Con lo presentado anteriormente, pues damos por terminado esta parte del video que nos habló acerca de la modulación digital paso banda y acerca de las constelaciones. Entonces, muchas gracias y pues próximamente estaré subiendo más videos para seguir complementando estos temas